grabación. Ok, entonces como les decía, la idea es revisar por ahí, y pues del mismo libro, la verdad no encuentro mucho sentido eh, que lo hagamos o una presentación muy extensa, qué sé yo, sino ver realmente ejemplos del lenguaje, del funcionamiento, del set de instrucciones, eh, y por ahí, digamos que con eso podamos cubrir este tema. Eh, para los que tal vez son, no sé, les entretienen o les divierten los idiomas, esta frase es chistosa, y no diría que el alemán sea tan feo, dice ahí, no, hablo en español a Dios, italiano a las mujeres, francés a los hombres y alemán a mi caballo. Tengo que decir que el alemán no es tan feo, por así decirlo. Ok, y tal vez lo que de esa frase puede representar o resultar importante es entender que a diferentes niveles hablamos tal vez diferentes idiomas. Y en este caso, a nivel de un procesador RISC-V, vamos a hablar entonces del lenguaje del RISC-V, que es precisamente las instrucciones que el RISC-V nos va a entender. En cuanto a operaciones, al igual que cualquier otra arquitectura, la base de mucho de lo que el procesador va a hacer va a depender de operaciones aritméticas y operaciones lógicas. Y eso es algo que vimos de manera muy general en cuanto a la definición de una arquitectura. Vamos a tener este tipo de operaciones, vamos a tener operaciones de load store, en este caso siendo una arquitectura tipo RISC, una arquitectura de esta forma, load store, o una arquitectura registro, necesitamos operar los datos sobre los registros y por lo tanto tenemos que traer esos datos de la memoria y los resultados llevarlos hacia la memoria. Entonces vamos a tener también un buen conjunto de instrucciones que van a ser relacionadas en este caso únicamente con movimientos desde y hacia la memoria. Una gran cantidad van a ser esas instrucciones aritméticas y lógicas, y obviamente otra parte que son las instrucciones de flujo de control, como los branches y los saltos. Entonces eso también lo vamos a ver un poquito por ahí a lo largo de que hagamos ese repaso de lo que capítulo 2 de Patterson y Génesis nos presenta. Ok, entonces obviamente como tal vez instrucción primaria es la suma, ¿no? Es bastante sencilla de entender. Normalmente, y por también ser de este tipo, registro, siempre vamos a tener un registro fuente o dos registros fuentes, en este caso, puesto que suma entre los valores de registros, y un registro destino, en donde vamos a almacenar. En el caso también, bueno, de RISC-V, lo vamos a ver ahorita, tenemos sumas de valores inmediatos, perdón. Entonces podríamos, en dado caso, no tener esto acá como un registro, aquí lo estamos representando nada más como una variable, pero tendrá que ser un registro, sino por algún número en específico, o sea, un 10 o algo así. Entonces, nos indicará que vamos a estar sumando el valor de B más entonces el valor, qué sé yo, 10, que será inmediato. Y esta es una forma tal vez sencilla como para mostrar cómo se podrían sumar cuatro datos. A, B, C, D y E igual a una variable A. En este caso, también en parte por la limitación que nos impone la arquitectura, solo puedo sumar dos operandos. Entonces noten que necesitamos cuando mínimo, necesitamos tres sumas para poder sumar cuatro números. ¿Ok? Eso para ir introduciendo muy rápido. Algo importante de RISC-V es que, y ustedes ya también lo conocen de MIPS, es que nosotros contamos con 32 registros que podríamos decir de propósito general. Algunos registros normalmente se van a utilizar o de forma más común se utilizarán para una u otra función, y eso lo hace también, o vamos a ver esa funcionalidad, la toma normalmente también el compilador a la hora de generar el código. Entonces va normalmente a asignar ciertas variables o ciertos datos específicos a ciertos registros, más que todo por una convención, pero no implica que
se tenga que hacer, por ejemplo, si ustedes están programando a nivel de ensamblador. O sea, podrían perfectamente hacerlo con cualquier otro registro. No necesariamente estos que, no diría que es que son preferidos, pero que normalmente son los utilizados. Ok, eso por ahí. Lo de siempre diría que ustedes tal vez ya conocen el caso de que, perdón, el registro X0 siempre tiene un valor de 0. Eso va a ser bastante importante cuando, por ejemplo, estamos cargando algún dato en el registro y por ahí, digamos, no conocemos de antemano cuál es el valor que el registro destino tiene. Entonces queremos asegurarnos que únicamente tenga este valor de lo que estamos definiendo como el registro. Entonces va a ser una suma de cualquier registro más X0 o cualquier valor inmediato más X0 nos va a garantizar de que siempre vamos a poner ese dato ahí. Y en este caso, pues sí lo considera, o sí podríamos verlo, digamos que potencialmente siendo un procesador significativamente grande, 62 bits, podríamos tener hasta 2 a la 61 memorias, pero en palabras de memoria, que obviamente es bastante significativo. Aquí tal vez lo más importante, indistintamente de si fuese un procesador de 16 o 32 bits, es el hecho que RISC-V utiliza direccionamiento por byte, que es esto que tenemos acá. De lo que hemos visto, alguien que pueda recordar a qué se trata esto de direccionamiento por byte. Si recuerdan, hablamos de que parte de la definición del set de instrucciones o de la arquitectura del set de instrucciones, que recuerden que es más allá que solo esto que estamos viendo acá, que son las instrucciones, sino que es todo lo que tiene que ver con la organización misma, también define el asunto del alineamiento de la memoria y, por ejemplo, si la memoria puede ser accedida en elementos, digamos así, más pequeños que solo el tamaño de la palabra, o si, por ejemplo, inclusive podemos acceder a datos que estén digámoslo así, no alineados o no posicionados en direcciones de memoria que coincidan con la unidad mínima que nosotros podemos acceder. En este caso, el hecho de que RISC-V utilice direccionamiento por byte implica que nosotros podemos acceder byte a byte. Entonces, esa es una particularidad por ahí importante de tener presente. Y lo vamos a ver, de hecho, ahorita que es posible entonces hacer, por ejemplo, traídas de datos o almacenaje de datos a memoria, considerando entonces en este caso únicamente un byte o utilizando únicamente un byte. Ok, eso por ahí más que todo como desde la perspectiva de asuntos de memoria direccionable o desde la perspectiva de los registros. Desde las instrucciones, entonces tenemos básicamente, bueno, aquí 4 categorías, perdón, 5 categorías porque tenemos esta parte acá, pero que podemos básicamente reducir como la parte aritmético-lógica, lo que tenemos aquí, aritmético y lógico, y tenemos instrucciones, bueno, suma, resta, suma inmediata, nada muy difícil de entender, donde vamos a tener siempre registro fuente, pero el registro es fuente acá, y registro destino por acá. Y lo que les mencionaba, el caso tal vez donde vamos a tener una suma de valor inmediato, que entonces explícitamente se coloca como parte de la instrucción. En el caso de las lógicas, y bueno, y esto también es tal vez importante mencionar, este no es evidentemente todo lo que RISC-V soporta. Esto es lo que conoceríamos como RV32i, que es básicamente el estándar de RISC-V para 32 bits, puede ser también para 64 bits, pero únicamente para operaciones sobre números que son enteros. Acá no estamos operando nada que sea, por ejemplo, punto fijo o punto flotante. Entonces eso por ahí también tenerlo presente. En el caso de las lógicas, como hablábamos, tenemos AND, Inclusive OR, Exclusive OR, un AND en este caso con valor inmediato, y de igual manera Inclusive y Exclusive OR con valores inmediatos también. Entonces AND, OR, XOR
Esas son básicamente las operaciones básicas, lógicas que tenemos por aquí disponibles. Luego, en el asunto de transferencia de datos, esa va a ser muy importante, esa es la parte de acceso a memoria. Si ustedes ven, realmente todas son iguales, porque realmente así son. La única diferencia es que determinan qué tanto dato estoy trayendo de memoria o qué tanto dato estoy guardando a memoria. Entonces, por ejemplo, podríamos tener el caso inclusive donde podamos almacenar palabras dobles. O sea, estamos hablando que podamos almacenar 62 bits, en este caso desde los registros a la memoria o viceversa. Podríamos traer totalmente 62 bits desde la memoria hasta los registros. Esto, pues partiendo evidentemente que estamos, que estamos trabajando con una arquitectura de 62 bits. Pero de 64 bits, ando un poco dormido hoy, perdón. El asunto aquí es que no todas, y eso también es una particularidad, o sea, no todas las arquitecturas son de 64, podemos ser de 32 o lo que les decía, inclusive de 16. Entonces eso obviamente limita cuáles de estas yo podría soportar. En muchos casos, con solo manejar la parte de bytes podría ser suficiente para lo que vayamos a hacer. O sea, habrán implementaciones de RISC-V, como les digo, que pueden únicamente sobrevivir con eso, puesto que tal vez los datos que van a manejar únicamente sean de esos. No necesariamente es el caso. Ya les digo, va a depender si es 32 o 64 lo que estemos manejando. Lo que me delimite ahí cuáles de estas yo voy a poder soportar. En todo caso, y a lo que sí quiero que le pongamos atención es a lo que significan, por así decirlo, estas instrucciones. En ambos casos tenemos que indicar, tanto en el load como en el store, indistintamente, como les digo, si sea a nivel de byte, de media palabra, de palabra completa o de doble palabra, vamos a necesitar indicar, muy importante en el caso del load, un registro, que en este caso va a ser el registro destino, donde vamos a poner el dato que viene de memoria. Y en el caso del store, vamos a bien indicar ese registro, pero va a representar una fuente, de donde vamos a tomar el dato que vamos a guardar en memoria. Y si notan, este es un tipo de direccionamiento que tenemos en memoria, que digamos tenemos acá disponible para RISC-V, que lo que nos permite indicar es básicamente una base. En este caso diríamos que tenemos una base, un valor base de memoria X6, por ejemplo, y un desplazamiento en este caso. O igual, podríamos verlo de otra forma, pensar que 40 es nuestra base, o sea, que sabemos que esa es una posición en memoria base y que X6 va a ir cambiando, digámoslo así, para identificar o direccionar otras posiciones en memoria. Pero visto de una manera, digamos, desde el funcionamiento, indistintamente lo que estamos es sumando el valor inmediato 40 con el valor que tiene X6 para utilizarlo, ir a la memoria a esa posición y traer ese dato, en este caso, y almacenarlo en X5. De manera similar es lo que sucede con el store, nada más que en este caso lo que hacemos es utilizar X6 y el valor de 40 para calcular cuál es la dirección a la cual queremos guardar lo que tenemos entonces en X5. Entonces por ahí eso por ahí resulta importante de tener presente. Hay cosas un poquito más, digamos así, complejas que tal vez no siempre utilizamos mucho. Por ejemplo, tenemos este load upper immediate, que entonces lo que nos va a permitir es básicamente guardar este dato, en este caso en un valor ya establecido, en un registro ya definido, o esos almacenamiento, digamos, condicional, que lo que va a hacer es revisar precisamente una condición, en este caso X7 va a ser la condición que va a revisar en caso de que sea 0 o sea 1 para determinar entonces si guarda este valor de X5 en la posición de memoria que está apuntando el valor que está en X6. Esto normalmente lo podrán utilizar, digamos, a mano, evidentemente. Muchas de las cosas quizás con todo lo que está de aquí para arriba se pueden resolver, así que tampoco es que si no cuentan con esos almacenamientos condicionales no podrían hacerlo.
Es bueno saber que se puede hacer con una sola instrucción, pero eso perfectamente se puede hacer con los mismos branches. O sea, poder hacer la revisión y determinar, bueno, si se cumple o no una condición, entonces poder hacer vamos a decir, el almacenamiento eh, de una vez. Y bueno, igual acá también con este caso de este load reserve, que es otra digamos, no tan, eh, tanto es tan convencional en arquitectura o en implementaciones bastante más sencillas, eh, pero por ahí también pueden resultar interesantes. Otras que también son bastante utilizadas y, por ejemplo, en este caso, si ustedes ven, la parte aritmética no cuenta con multiplicación ni con división. Entonces, si yo quisiera montar un algoritmo de multiplicación o de división, tendría que hacerlo con esos elementos básicos que por acá tengo. Por dicha, y también, por ejemplo, a la hora de hacer divisiones y multiplicaciones, podemos utilizar corrimientos, dado que estamos teniendo una representación en base 2, sabemos que, por ejemplo, ir haciendo corrimientos a la izquierda o a la derecha puede ser perfectamente utilizado para hacer multiplicaciones o divisiones. Entonces tenemos tanto el shift lógico a la derecha, a la izquierda, el aritmético también, como, vamos a ver, en este caso, o partiendo de que un valor que va a estar en sus registros, por ejemplo, en este ejemplo X7, es el que me va a indicar qué tantos bits voy a correr lo que tengo, en este caso, en X6. Y siguiendo también esa convención, pues necesitamos indicar cuál es el registro destino, el registro fuente, que es el que va a tener el dato que yo quiero, al que le quiero hacer corrimiento, y qué tanto voy a hacerle corrimiento, que es lo que me indica entonces en X7. Las mismas instrucciones las tenemos también disponibles, pero en este caso para valores inmediatos. Entonces, de manera inmediata o de manera explícita en la instrucción, nosotros podemos hacerle saber qué tantos bits queremos correr hacia izquierda o hacia derecha. Pregunta por ahí, ¿cuál es la diferencia entre un shift lógico y un shift aritmético? ¿Una idea? No, profe. Ninguna. Bueno, muy sencillo. En el caso del shift lógico, cuando uno hace izquierda o derecha, simplemente vamos a reemplazar la cantidad de espacios, por así decirlo, que estamos corriendo a la izquierda o a la derecha, por ceros. Así de sencillo. Eso es lo que nosotros vamos a estar, digamos, introduciendo. En el caso del shift right aritmético, obviamente estamos corriendo hacia la derecha, lo que va a permitir es propagar, por así decirlo, el signo del número que tenemos. Entonces, si yo tengo un número que representación base 2, perdón, en complemento a 2, me está representando un número negativo, yo estoy corriendo también a la hora de hacer el shift el valor del signo que por ahí él tiene. Sí, ok, entonces esas, como les digo, perfectamente los shifts se pueden utilizar para hacer multiplicaciones, para hacer divisiones. Sería interesante entonces eh, ver cómo lo podríamos implementar. Podría ser un ejercicio interesante. No estoy seguro si al final del capítulo, porque estoy revisando algunos de los ejercicios propuestos, si hay alguno relacionado, pero sería interesante ver cómo, por ejemplo, más allá que solo sumas y restas, que se puede utilizar precisamente para hacer multiplicaciones y divisiones, con shifts, ¿qué podríamos hacer para implementar algún algoritmo que nos permita multiplicar o dividir los números? ¿Ok? Luego tenemos toda la parte que tiene que ver con flujo de control, con cómo nosotros podemos modificar nuestro programa. Y algo que es muy importante, y eso también lo vimos en alguna de las partes que estuvimos discutiendo la arquitectura como un todo, de que en muchos de los casos los saltos y demás operaciones de este tipo son relativas al PC. ¿Qué se refiere con ser relativas al PC? Que van a depender de cuál es el valor que tiene el program counter. Entonces recuerden ahí que PC es el program counter,
que el program counter no es más que un registro que me lleva básicamente la cuenta de hacia dónde estoy apuntando en la memoria de programa para saber cuál es precisamente la instrucción que yo tengo que traer. Entonces, pensemos que en un caso muy ideal, mi procesador arranca, mi registro, que se va a encargar de tener el PC, tiene que asegurarse que en reset o bajo inicio salte la posición 0. Entonces va a estar apuntando a la memoria a la posición 0 para obtener entonces la primera instrucción. Entonces esa es únicamente la idea. Una vez que la instrucción se toma, se decodifica, se ejecuta todo lo que tiene que estar ejecutándose con relación al PC, lo que ustedes ya conocen es que el PC va a incrementar valor. Normalmente lo que ustedes tal vez han visto es que el siguiente valor que va a tomar PC es PC más 4. ¿Por qué más 4? Por dos sencillas razones. Una, bueno, estamos suponiendo en este caso que es una arquitectura de 32 bits, entonces 4 bytes van a representar 32 bits y precisamente 4 porque la memoria va a ser direccionable por byte. Entonces yo tengo que aumentar en 4 posiciones para saltar a la siguiente posición de memoria donde hay una nueva instrucción. Entonces, eso del PC más 4 lo van a ver siempre, si revisan aquí Patterson y Genesis, el de MIPS o el de RISC-V, siempre van a ver eso. Pero en este caso, cuando hacemos saltos, el salto es relativo al PC. O sea, yo me estoy moviendo con respecto a lo que PC está apuntando, digamos así, si hago una suma hacia adelante, o sea, me estoy saltando a una parte del código posterior o hacia atrás, si el dato entonces es negativo, y lo que estoy haciendo es, digamos, como que restándole valores a posiciones de memoria a lo que PC está apuntando para poder traer entonces una instrucción que está antes. ¿Quién hace todos estos cálculos? Y pues normalmente los hace el compilador, ¿no? Determina todo este tipo de información. Si ustedes están haciéndolo a mano, definir 100 tal vez puede ser muy... Tienen que conocer exactamente que son 100 posiciones las que necesitarían utilizar. Normalmente lo que vamos a hacer es utilizar más bien una etiqueta. Y esa etiqueta lo que nos va a permitir, y el ensamblador lo va a traducir así después, es poder indicar una posición de la memoria del programa sin que a priori yo sepa cuál es esa dirección, sino que sigue siendo una posición relativa, pero que luego el ensamblador me va a decir, ah, mira, estos son, no sé, voy a inventar ahorita, son 8 o son 16 o son 32 posiciones que tenés que sumar o que tenés que restar para poder saltar a la dirección o a la instrucción que nos interesa. Entonces, eso es muy importante y por eso quería hacer tal vez esta acotación, ¿no? De esto, de qué significa que sea relativo al PC. Por ahí, pues tenemos diferentes tipos de branches. Vimos en presentaciones anteriores que algunos son más utilizados que otros. ¿De qué va a depender eso? Bueno, evidentemente del compilador, a la forma en que va a tomar el código y lo va a traducir. ¿Y en qué tipo de estructuras vemos más este tipo de branches? En todo lo que tenga que ver con ejecución condicional. If and else, while loops, cases, todo ese tipo de estructuras nosotros podríamos, digamos así, traducirlas o convertirlas de C, C++, que lo podemos visualizar un poco más a alto nivel, a algo en lenguaje ensamblador, pero utilizando este tipo de instrucciones. ¿Cuáles tenemos por ahí? Bueno, tenemos este de branch if equal. Entonces, únicamente lo que hacer es comparar estos dos registros que estamos indicando como fuentes. Y noten que entonces en este caso es básicamente un valor inmediato que se tiene que agregar para indicar esa relación con respecto al PC a la cual yo debo saltar. Entonces, si se da el caso que los valores que tienen X2 y X6 son iguales, lo que yo voy a hacer es forzar a que el PC entonces salte, o más bien, a que el PC tenga un nuevo valor que no va a ser PC más 4 o la siguiente instrucción de forma secuencial, sino una que va a ser relativa al PC y que entonces me va a indicar cuál es la porción del código a la que yo tengo que ir para seguir ejecutando. Todas funcionan de esa manera. Lo que cambia es qué es lo que yo reviso. Entonces, por ejemplo, acá en branch if not equal, lo que voy a revisar es si no son iguales. Branch if less than, entonces reviso si el valor de X, lo que está en X5 es menor que lo de X6, entonces se da el salto. Greater of equal, entonces si es mayor o igual, lo reviso. Igual menor, en este caso, pero para datos sin signo. E igual, mayor o igual, en este caso para datos con signo. En todos los casos, eso es lo que va a hacer, va a revisar eso y va a saltar.
Por ejemplo, ustedes podrían verlo, qué sé yo, si todavía, si estamos haciendo, por ejemplo, un salto, un lazo, normalmente yo voy a estar comparando si el valor que estoy incrementando, que representa, digamos, mi contador, sigue siendo menor que algo. Entonces, si sigue siendo menor que algo, o podría avisar si ya es mayor o igual que algo, salto, y si no, pues sigo ejecutando nada más lo que yo estoy ejecutando. Entonces, eso por ahí, importante tener presente, son terriblemente útiles y pues ahí lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a inclusive a dedicar todo un tiempo bastante fuerte, eh, bueno, tal vez no bastante fuerte, pero sí bastante denso, tal vez será una semana y media, dos máximo, en las que trataremos de ver múltiples técnicas para tratar de hacer, digamos así, la predicción de estos saltos, o sea, determinar cuál va a ser el resultado de esto sin esperar a que yo tenga que llegar a la etapa de la ALU para que se ejecute realmente la operación y yo me dé cuenta. Eso normalmente va a pasar 3, 4 ciclos de reload después de que yo hago, o más o menos 3 ciclos de reload después de que yo traigo la instrucción, de que yo hago el fetch y hago entonces el proceso de decode. Más o menos van a ser 2, 3 ciclos de reloj hasta que yo me entere si alguna de estas condiciones se satisface. Eso me va a restar rendimiento entre el procesador. ¿Y qué pasa si yo entonces en el pipeline sigo ejecutando, pero ejecutando el camino incorrecto? Entonces vamos a ver que hay ciertas implicaciones y que hay técnicas estáticas y dinámicas para tratar de hacer la predicción o la especulación de cuál va a ser el resultado, este resultado de acá, y por lo tanto determinar si tengo que saltar o no tengo que saltar. Entonces, nos tomará un tiempo, digámoslo así, interesante ver este tema, pero será bastante productivo. Y luego tenemos también saltos incondicionales, que lo que nos va a permitir es simplemente sin revisar, en el caso de los condicionales, revisamos alguna condición, como su nombre indica, para determinar si salto o no salto. En los incondicionales simplemente saltamos y ya. Entonces, aquí lo que es muy importante es entender que la dirección del programa inmediatamente después de la dirección de salto siempre se va a almacenar. Por eso aquí aparece como PC más 4, lo estamos almacenando en este registro, digamos así, destino que estamos teniendo. Vamos a ver que esto es súper importante, por ejemplo, cuando nosotros tenemos o cuando podemos hacer recursión. Tal vez no entraremos muchísimo en detalle en esto, pero cuando hagamos recursión, este tipo de saltos va a ser necesario, porque yo estoy llamando a la función continuamente y yo tengo que ir almacenando cuáles son esas direcciones a las que, digamos, cuando nos desenredamos en ese proceso recursivo, yo necesito conocer para poder volver y garantizar el flujo, la continuidad del programa de manera apropiada. ¿Ok? Y vean que aquí tenemos dos formas, el jump and link, simplemente almacena PC más 4 en este registro que estamos indicando y salta a PC más 100, que entonces en este caso es este valor inmediato. En el caso de jump and link register, más bien utilizamos esto, X5 más 100 en este caso, para determinar cuál es la posición a la que nosotros queremos saltar. Pero de igual manera se almacena, en este caso en X1, cuál es el valor de PC más 4. Que como les digo, va a representar precisamente la instrucción inmediatamente posterior al salto, que normalmente vamos a querer conocer si tenemos que devolvernos precisamente en la ejecución. ¿Ok? Muy bien, eso como les digo es como un gran resumen de lo que tenemos por ahí a nivel de todas las instrucciones eh, dentro de RISC-V. ¿Preguntas hasta el momento? Si nosotros vamos a ir viendo algunos ejemplos que por aquí el libro nos cuenta. ¿Ok? Entonces, y este va a ser, digamos, el tipo de ejercicios que muy comúnmente vamos a ver al final de capítulo, que me interesará que hagamos unos cuantos al inicio de la próxima clase y dejaremos, pues, obviamente el resto para que ustedes los puedan hacer en casa. Aquí, digamos que estamos partiendo de que podríamos hacer algo a nivel de que tenemos un compilador y que se tiene que encargar de traducir esto que tenemos acá, esas dos instrucciones, A igual B más C y D igual a A menos E, y traducirlas al nivel de lenguaje ensamblador. Entonces, algo bastante sencillo, ¿no? Ya sabemos que
podemos tener B y C como operandos y guardarlos en A, y luego utilizar A para poder hacer entonces la resta. Más adelante vamos a ver que, por ejemplo, esto puede representar un problema o un potencial problema. Vamos a ver que eso se conocen como riesgos. Y es el hecho de que dentro de una estructura pipelining, eso es parte como del repaso que tenemos que hacer de esos temas. Y recuerden que yo ahora les compartí ahí en el sitio del curso un conjunto de, digamos, de material o de fuentes recomendadas para hacer todo este tipo de repaso. Aquí tenemos lo que se conoce como una dependencia de datos. Y es que puede ser que cuando se guarde realmente el resultado de B más C en A y yo ya lo necesite para operar en el caso de la resta, que ese dato que yo lea del registro A no sea exactamente este valor que yo ya tengo aquí almacenado. Entonces vamos a ver que eso es lo que representa un riesgo de datos, que en algunos casos, muy probablemente como en este, nosotros podemos o tenemos técnicas para tratar de apalear este desafío, ¿no? De que yo necesitaría esperar hasta que el dato esté para poderlo leer de los registros y garantizarme entonces que estoy leyendo realmente el dato correcto. Veremos cuáles son esas técnicas. En este caso, de hecho, se resuelve con algo que se conoce como forwarding. Pero eso, digamos que sería un conjunto sencillo de instrucciones a nivel de ensamblador que nos podrían servir. Veamos algo que podría representar un poquito más de complejidad. O sea, lo que tenemos son de dos sumas por aparte, G más H e I más J, y luego la resta entre esas dos sumas, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, vamos a irlo partiendo por partes. Aquí podríamos decir que tenemos una variable temporal, luego les vamos a poner ya registros de X0, bueno, de X1 hasta X31. Entonces vamos a tener evidentemente, digamos, un registro temporal o una variable temporal en este caso, que se llama T0, donde vamos a almacenar la primera suma. Entonces esta suma la almacenamos acá. De igual manera, la suma de I más J la podemos almacenar en otra variable, en otro registro que podemos decir que es temporal. Y ya por último, entonces hacemos la resta de ambos datos que ya tenemos y el correspondiente almacenamiento por ahí en F. Yo creo que eso no es para nada complicado a este punto. ¿Ok? ¿Preguntas hasta el momento? Ok. Aquí es, digamos, el mismo problema, por así decirlo, ¿no? Tenemos esas dos sumas que posteriormente se restan entre ellas. Obviamente ahí respetamos ese orden de prioridad dado por los paréntesis. Pero considerando, digamos, tal vez ya, ahora sí, más bien registros. En este caso, X19, 20, 21, 22 y 23, en donde los datos están almacenados, F, G, H, I y J. Entonces, F en este caso es nuestro destino. Entonces, el resultado final lo queremos en X19. Y noten que, pues claro, vamos a necesitar siempre un par de registros que nos sirvan como registros intermedios para almacenar los resultados intermedios de las sumas. Y por ahí donde tenemos pues precisamente esas dos sumas, ¿no? De X20, X21, que es GIH, X22 y 23, que es IJ, y luego la resta entre ellos, respetando evidentemente el orden de a quién se le resta qué. Eso sí va a ser importante en este caso, a la hora de definir aquí los registros. Entonces a X5 le resto de lo que esté en X6 y se almacena entonces en X19. Eso yo creo que es bastante sencillo. Y que ya digamos lo vamos viendo más a nivel de, ahora sí, poniéndole nombres a los registros. ¿Preguntas? Ok, lo que hemos hablado a nivel de memoria, pues los datos no los tenemos en el procesador y no los podemos acceder de manera, digamos, directa para operarlos, sino que siempre son operaciones, digamos, indirectas, ¿no? Entonces, desde esta concepción que estamos viendo, bueno, no sabemos muy bien cómo se ve esa memoria, pero yo conozco una dirección y voy y traigo de esa dirección un dato. Supongamos que es esta memoria o la posición número 1, que la podemos direccionar de esa manera. Entonces vamos a necesitar traer esto para poderlo poner, entonces, qué sé yo, en un registro X5 dentro del procesador, poder tener este 101 y ahora sí poderlo operar con cualquier otro tipo
de dato o con cualquier otro tipo de instrucción. Entonces, ya aquí es donde se vuelve interesante. Veamos un caso, digamos, donde ya con acceso a memoria se vuelve más interesante, menos trivial lo que estamos viendo. Entonces, dice ahí, bueno, asuma que A es un arreglo que tiene 100 palabras dobles y que el compilador asocia las variables G y H a los registros X20 y X21. Muy parecido a como lo hicimos anteriormente. Dice aquí, asuma también que la posición de inicio o la posición base en el arreglo está en el registro X22. ¿Qué significa eso? Yo no sé cuál es esa posición, tal vez a priori en memoria, pero yo sé que esa dirección que está apuntando la base de este arreglo A es en X22. Entonces yo podría utilizar ese valor de X22 para, con respecto a eso, moverme y poder traer un dato en particular y poderlo almacenar en un registro. Ahora, aquí es muy importante lo siguiente. Aquí me está diciendo que son palabras dobles, o sea que estoy trayendo datos de la memoria que son de 64 bits y que precisamente el arreglo como tal es de 64. Entonces eso por ahí también es importante de tener presente. Como dice aquí, a pesar de que hay una sola operación digamos, que nos hace la asignación, eh, o que, digamos, ella hace todo este cálculo, por así decirlo, desde la perspectiva acá, ¿no? De C, a nivel de ensamblador y para RISC-V no podríamos hacerlo en una sola instrucción, puesto que no podemos operar datos directamente desde memoria. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos ir y traer primero el dato, este que va a estar acá, y ponerlo entonces en un registro. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente con un load word, o load double word en este caso, en el que calculamos la dirección en donde está ese double utilizando el dato que está en X22, que es lo que está representando nuestra dirección base, y este desplazamiento que lo que me indica es precisamente que lo que quiero no es la posición A0, digamos, o el primer valor del arreglo, sino el valor número 8 de este arreglo. Eso es una versión simplificada porque vamos a ver que, y es lo que les estoy diciendo, si mi memoria es direccionable por byte y yo nada más hago o pongo 8, me estoy moviendo inclusive en una posición que probablemente no necesariamente esté alineada. Bueno, en este caso, no, en este caso sí podría ser alineada, pero que no necesariamente representa las siguientes 8 posiciones, por así decirlo, donde ya tenga los siguientes 64 bits para leer. Por eso es lo que dice aquí. Vamos a hacer un pequeño ajuste, en este caso de instrucción, pero bueno, esta va a ser, digamos que una versión simplificada. Vamos a ver tal vez más adelante que yo voy a necesitar aplicar un factor digamos, de multiplicación en este caso de este valor 8 o el valor que sea de acuerdo al tamaño de los datos que yo estoy accediendo. Entonces eso es muy importante. Si yo lo hago así, realmente me estoy moviendo en 8 bytes a la siguiente posición. Y como les digo, en este caso siendo 64 bits, realmente me estoy moviendo al siguiente valor del arreglo, no realmente a 8 posiciones más adelante. Pero ese nomás va a ser el ejemplo acá para hacerlo sencillo. ¿Qué es lo que entonces hacemos? Guardamos ese dato en, ahí en este registro X9. Aquí lo que importa es eso, que vamos a traer el valor que está de A8, visto desde C, a ese registro X9. Y después ya podemos hacer la suma, puesto que sabemos que el valor de H está en X21. Entonces yo podría sumar perfectamente X21 con X9 y guardarlo en X20. Y por ahí ya tener entonces listo el resultado. ¿Ok? Y noten que sí, en este caso tal vez esto es importante también de resaltar que la dirección está X22 o lo que está dentro del registro X22, que es una dirección, digamos así, es el registro base, lo podemos ver como el registro base. Y en este caso, el valor constante que le estamos sumando, que en este caso es 8, es el offset. Dentro de esta perspectiva del direccionamiento de la memoria, de cómo lo estamos haciendo. ¿Preguntas de este ejemplo?
¿Ok? Pasemos a otro. Muy similar. Lo que nos dice, bueno, tenemos ahí un valor h asociado a x21. Noten que ahora tenemos, o estamos utilizando, perdón, el mismo arreglo para traer un dato, operarlo con algo más, que está en este caso en otro registro X21, que es lo que representa acá H. Y el resultado no lo vamos a conservar en un registro, sino que lo vamos a guardar también en una posición en memoria. ¿Ok? Pues aquí donde ya vamos a ver que si hay un factor, por así decirlo, de corrección. Igual, como dice aquí, a pesar de que es una simple operación en C, vamos a necesitar más que solo una operación en C para lograrlo. Entonces, permítanme, veamos tal vez aquí que es donde está la explicación. Déjenme, tal vez voy a resaltar esto y vamos a tratar de leerlo y entender qué es lo que está pasando acá. Ok. Lo que dice aquí es que, bueno, el direccionamiento, y muy importante, en los arreglos también afecta. Entonces, en el caso anterior, noten que nada más hicimos, o que este offset lo pusimos de 8. Pero como yo les decía, siendo una memoria direccionable por byte, tener este offset de 8, lo único que me está indicando es que me estoy moviendo 8 bytes, no 8 double words. Entonces, esa es una gran diferencia. Si la memoria no fuese direccionable por byte, la cosa cambia. Entonces, si es direccionable por palabra o por media palabra o por palabra doble, eso yo tengo que entonces tomarlo en cuenta para poder determinar cuál es realmente este offset que necesito. Entonces, como dice aquí, para poder obtener la dirección del byte apropiada en el código anterior, este que estamos viendo, el offset tiene que ser cambiado. O sea, tiene que ser un 8 por 8, en este caso 64, para poder garantizarnos de que estamos moviéndonos 64 bytes y que por lo tanto estoy apuntando entonces ahora sí a la posición número 8 o donde empieza, en este caso, mi double word, mi doble palabra número 8 de la regla. Entonces, eso por ahí es importante que lo tengan presente. En dado caso que en el examen venga un ejercicio, pues tiene que estar explícitamente dicho cuál es o cómo es el direccionamiento del procesador, si es por byte, si es por palabra, porque entonces si hay algo de este tipo, ¿no? De acceso a memoria, algún arreglo o algo así, eso va a afectar precisamente este valor de offset que determina, ¿no? Qué tanto me estoy desplazando. Y en ese caso es lo que sí ya vemos bien representado. Porque noten acá que entonces igual yo voy a traer el valor que está, que es la idea, ¿no? En la posición 8 del registro, pero para poder ir a esa posición 8 del registro, no puedo hacer únicamente aquí un offset de 8, sino que tiene que ser 8 por 8, puesto que la memoria es de 64 bits. ¿Ok? Y ahora sí, ya yo puedo traer ese dato, ponerlo en X9 y operarlo en este caso con el valor que está en X21, que es este valor de H. Y bueno, en este caso lo vuelve a guardar en X9, ¿no? Ahora, la instrucción final es hacer el almacenamiento. Profe, Sí. en esa parte no me quedó muy claro. Entonces, nosotros llegamos y le hacemos ese offset, pero con un dato de memoria que es el A8. Para ir Ujú. directamente a ese dato, si lo tomamos así como 8, nada más es como a ese H le estamos sumando 8 bytes. Sí, vamos a ver. Tal vez, déjenme ver si aquí, tal vez aquí puedo hacerlo, o vamos a hacerlo por aparte. Voy a ponerlo aquí en las notitas que tengo. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a ver qué tal me queda. Eh, voy a aprovechar que estoy en una parte, una hoja, digamos, cuadriculada para tratar de hacerlo. Denme tal vez un tiempito nada más. Ok, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces vamos a hacerlo así. Ah, ok, no.
Vamos que más o menos así va nuestra memoria. Bueno, y ahí sigue, ¿no? Ahora, esta es una memoria que estamos hablando que es de 64, 60, ok, perdón, 64 bits. Y que es direccionable por byte. Entonces, ¿qué es lo que va a decirme eso? Vamos a ver, si yo considerara mis direcciones, mi primera dirección, digamos, la dirección 0, sí sería esta que yo tengo acá. Entonces, si yo, vamos a ver, busco algún dato, lo que sea, y lo estoy trayendo, este sería, digamos, el dato 0. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí va 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Alguna idea por qué lo estoy haciendo de esta forma? Escribiéndolo así, o sea, con el menos o de cero, o cómo decirlo así. Bueno, no sé, Por el no tipo sé cómo de explicarlo. que como es RIS, es Little Endian, ¿no? Exacto, a Weekend. eso es lo que quería ir, sí. O sea, eso depende del endianness, o sea, la forma en que nosotros guardamos los datos. Vamos a ver, si yo estuviese desde esa perspectiva tipo código C accediendo esta posición, partiendo de que A son double words, ¿verdad? O sea, double words, estamos hablando de 64 bits. Si yo hago esto, pues sí, lo que yo estoy tratando es de venir acá, eh, así, venir acá y desde esta posición 0 tomo los siguientes 64 bits. ¿Ok? El asunto, bueno, y esto pensando entonces en qué se traduce lo que hablábamos ahí, suponiendo que X22 tiene la posición base y que 0 es este offset. Si yo lo que hago es un X22 y pongo un offset de 8, ¿cuál es el dato que voy a estar tomando? Voy a estar tomando este de acá. Pensando igual, bueno, no pensando igual, es más, aquí es casi que suponiendo que vamos a ver que esta base X22 realmente lo que tiene es un 0. O sea, para este ejemplo que les estoy haciendo acá. Entonces, vamos a ver, vean que esta realmente no es la posición 8 dentro del arreglo, eh, porque esta es mi posición 0 y esta más bien es mi posición 1. Puesto que es un arreglo, como les decía, de double words. Entonces ahí es donde la cosa cambia. Como yo estoy accediendo a double words, si yo solamente pongo este offset acá de 8, indistintamente cuál sea, aquí, pues claro, estamos poniendo que es un 0, estoy tomando la siguiente posición, no realmente la posición que aquí yo esperaría seguir a 2 y sucesivamente, digamos, hasta que supongamos que esta es realmente la A8. Entonces, por eso, debido a que yo puedo direccionarlo por byte, byte a byte, yo tengo que aplicar digamos, este factor de multiplicación y si lo que quiero es acceder a esta posición, entonces tengo que hacer es un 8 por 8, por así decirlo. Y ahora sí, con respecto a X22, que es eh, mi registro base o mi dirección base a partir de la cual estoy moviendo. Eh, no sé si eso ya te ayuda a entenderlo un poquito mejor. Sí, profe, ahora sí. Sí, que con Entonces, ese 8 lo que estábamos ajá, accesando es como que la posición en sí de un, de un bit de memoria. exacto. Del inicio, digamos, de un byte en memoria, puesto que bajo este concepto, o sea, direccionable por byte, lo que implica es que la unidad mínima que puedes acceder en memoria es precisamente eso, un byte. Entonces, hay que saber, obviamente, qué tan grande es la memoria, o sea, si lo que tengo son datos de 32, 64 bits, la direccionabilidad, o sea, si estoy direccionando por bytes, y en este caso del arreglo, si el arreglo es de 64 bits, o sea, si son o estoy considerando datos de double word, la cosa podría cambiar y sería interesante ver, bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver, tal vez supongámoslo, misma memoria y todo, eh, pero ahora supongamos nada más que nuestro arreglo A ahora más bien es de 32 bits. O sea, son datos de 32 bits. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, significaría que si de alguna forma yo lo quiero representar acá, en estos primeros 4 bytes, yo tendría mi posición
0. En estos siguientes 4 bytes yo tendría mi posición 1. Y así sucesivamente. Aquí tendría la 3, aquí tendría la 4, la 5 y la 6. Entonces esa sería la 6, ¿no? Entonces nota aquí que ya el factor, digamos, de corrección es diferente. Y ahora, por ejemplo, si yo quisiera acceder, perdón, aquí puse 6 y realmente es el 5. Si yo aquí quisiera acceder este 5, igual partiendo del mismo ejemplo, o sea que estamos hablando algún ejemplo tipo C, entonces yo quiero llegar a esta. Y supongamos igual que lo que yo estoy utilizando entonces es X22 como mi fuente. Ahora, ¿cuál sería ese factor? O sea, yo sé que es el 5, pero ahora no es un 5 por 8, sino que debería ser un 5 por 4, porque yo sé que memoria sigue siendo direccionable por byte, pero que los tamaños, digamos, de los datos que este arreglo conserva ya ahora son más pequeños. Entonces ya no son de 4, perdón, de 8 bytes, sino son de 4 bytes. Entonces, obviamente, yo ahí tendría que hacer más bien es un, digamos así, un 8 por 5, perdón, sí, 5 porque, no, voy de vuelta. Aquí más bien tendría que ser, digamos, 5, pensando que este es el offset que yo conozco, por 4, porque es el tamaño de los datos que estoy procesando o que estoy trayendo, X22. Entonces, obviamente sería un 20X22 eh, y no más bien un 5 por 8 en el caso, digámoslo así, de que sea para double words. Aquí serían palabras sencillas. Entonces, vean que al final de cuentas, este factor acá depende del tamaño de los datos, o sea, el tamaño de los datos que están dentro de la regla. En memoria eso no le importa, o sea, la memoria guarda lo que vos le pongas. ¿De qué va a depender? ¿Dónde acceso o qué? Pues es de esta parte, digamos así, un poco más de la traducción de algo más alto nivel, de decir, bueno, estos son enteros o estos son doubles o son bytes o, por ejemplo, un carácter, o sea, es un char. Entonces, yo sé que nada más con un solo byte estoy almacenando toda la información que necesito. Entonces, es un arreglo de caracteres, ahí sabría uno que lo está accediendo uno a uno, byte a byte. Entonces, no tendrías que aplicarle ese tipo de factor de corrección, por así decirlo. Ok. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? No, Ok. profe, todo. Ahora sí, ahora No, quedó claro. gracias por apuntarlo, pero sí, eso es un muy, 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 muy buen punto. Para tratar de entender cómo es que va esto digamos así, este offset que le vemos, que no es directamente el número, por así decirlo, de la posición del valor que estamos buscando en el registro, perdón, en el arreglo. Que es, por ejemplo, lo que entonces a la hora de que hacer el almacenamiento vemos. Noten que precisamente aquí lo que tenemos es un 12, o sea, que quiero acceder o quiero ir a la posición 12 del arreglo para guardar el resultado, pero que le aplico es este factor de corrección de 8. ¿Por qué 8? Porque son double words y como la memoria es direccionable por byte, entonces precisamente son 8 bytes los que yo estoy almacenando. Entonces tengo que hacer ese cálculo de este factor para saber que es un 96. Y noten que, digamos, en este caso, el load, el double, el store double son muy similares. En este caso, recuerden que el X9 es el destino, aquí más bien es la fuente, y aquí le estoy indicando cuál es la dirección a la que yo quiero guardar el resultado. ¿Ok? Muy bien. Sigamos viendo entonces algunos ejemplos. En este caso, operaciones con constantes. Podemos hacer loads de valores o con valores constantes por ahí, digamos, para poder hacer operaciones. Muy particularmente, que tal vez lo que vamos a ver más es este tipo de operaciones aritméticas, donde entonces le damos un valor ya definido. Sirve precisamente cuando necesitamos inicializar desde el programa ciertos valores en los registros o inclusive en las memorias que necesitamos para poder operar. Aquí donde, por ejemplo, la constante de cero juega un rol importante para poder hacer este tipo como de, digamos, de cargar estos datos. Si lo que yo quiero nada más es en X22 cargar el 4, entonces normalmente voy a hacer o sea, una instrucción muy, muy similar a esta, pero en donde, qué sé yo, lo que voy a hacer es X22, X0, que yo sé que siempre va a ser 0, y 4. Puesto que aquí no puedo poner un 0 como valor inmediato.
Entonces esa es una forma sencilla de hacerlo. ¿Ok? Sigamos avanzando para ver algunos otros ejemplos. Bueno, aquí el capítulo entra toda una parte muy fuerte con la parte aritmética, con signo, sin signo, cómo es que funciona. Inclusive entra en la parte de punto flotante, pero bueno, eso no son cosas que, digamos, nos urja meternos. Yo partiría de que el curso de lógico ustedes aprendieron las diferentes bases que existen y hacer conversiones y eso realmente no interesa. Tal vez por ahí, si tal vez tuviesen duda, nada más traten de refrescar esa parte de, ¿no?, de cómo se ve las operaciones con signo, sin signo y ya está. En eso no nos vamos a detener mucho, pero por acá es tal vez para hacer este match, ¿no?, entre la codificación del set de instrucciones, que son cosas que vimos semanas anteriores, clases anteriores al respecto de, y que también es una parte característica de la arquitectura del set de instrucciones, ¿no? Recordemos, no son solo las instrucciones que yo soporto, no solo si es Little Endian, Big Endian, si la memoria es direccionable por byte o qué, sino también luego a nivel de las instrucciones como tal, cómo yo codifico, o sea, cómo tomo la instrucción a nivel de mnemónicos y demás, que al final se traducen en unos y ceros, y cómo lo codifico dentro de una palabra de instrucción. Entonces, este es un caso, ahí nada más como para representar, ¿no? Cómo se hace o cómo se vería una representación a nivel decimal, eh, digamos, de esa instrucción dentro de la palabra de instrucción. Ahí tal vez lo interesante de notar es que obviamente tienen que aparecer los números de los registros. Los que tal vez llevaron taller semestre pasado tuvieron que experimentar un poquito eso, ¿no? De ver, bueno, cómo se traduce esto de acá y se pasa a unos y ceros y luego inclusive identificar entre esos unos y ceros que realmente corresponden a los registros a los que yo estoy utilizando como fuente o como destino. Y bueno, por ahí un dato que tiene que ver es con el código de operación y precisamente para indicarle al procesador, ¿no?, que lo que está haciendo acá es una suma. Y eso por ahí es lo que nosotros muy normalmente vamos a escuchar, vamos a conocer como el formato de la instrucción. Y vimos muy por encima también, pero lo suficiente que dependiendo la arquitectura también vamos a tener diferentes formatos de instrucción. Entonces, algunas instrucciones de tipo R o de tipo S, por ejemplo, o de tipo de salto, entonces van a determinar un orden específico en el que dentro de la palabra instrucción vamos a encontrar los unos y ceros que corresponden a esos registros, a valores intermedios, inmediatos, perdón, eh, o particularmente a las operaciones como tal que vamos a estar trabajando. Bueno, ahí habla un poco también de la parte de hexadecimal, que normalmente es más sencilla para poder representar inclusive todas estas instrucciones que pueden ser bastante largas, de 32 bits, por ejemplo. Y por ahí, pues sí, también hace algún tipo de asociación en cuanto al tipo de, o a qué es lo que nosotros tenemos en cada uno de estos espacios. Volviendo a ese tipo de instrucción tipo R, lo que hablábamos, ¿no?, los registros por ahí fuente 1, fuente 2, ahí, registro destino, cuál es el código de operación que estamos trabajando, algunos otros bits que pueden ser, digamos así, opcionales para la parte del código de operación. O, por ejemplo, en el caso de operaciones inmediatas, tenemos entonces un registro fuente, registro destino, igual código de operación que normalmente no va a cambiar, pero tenemos entonces 12 bits para poder representar valores inmediatos que nosotros podamos referenciar. Ahí tal vez lo que resulta interesante es, bajo este tipo de instrucciones tipo I, obviamente 12 bits me delimita cuál es ese rango, digamos, dinámico de datos que yo podría representar, ¿no? Entonces, en este caso, que es lo que acá menciona, tenemos entonces hasta más o menos 2 a la 11, puesto que estamos representando números, o podríamos estar representando números en complemento a 2. Y como les aquí, podemos estar representando enteros con signo, que van desde menos 2 a la 11 hasta 2 a la 11 menos 1.
que no deja de ser una cantidad nada despreciable, ¿no? De datos o inclusive de direcciones, dependiendo si es, por ejemplo, el caso de una instrucción tipo load, eh, nosotros podríamos estar trabajando. Ok. Luego, obviamente, las otras van a tener también cambios, por ejemplo, en las de tipo S, la de tipo de almacenamiento, siempre la parte del opcode, la parte de registros, en este caso de fuente, los valores inmediatos que van a ser necesarios para poder calcular entonces las direcciones en las que se van a guardar y así sucesivamente. Nosotros no nos vamos a detener en esta parte, esto va a ser muy importante. Si están llevando taller, aprovechen y repásenlo, porque cuando lleguen a implementar el BIS5 como parte del curso, eh, el poder, digamos, validar de que la conversión del programa en ensamblador que ustedes escriban a los unos y ceros que realmente ustedes ocupan para poder trabajar en su implementación, pues pasan a ser necesarios. Ok, veamos otro ejemplo de eso, de traducir, digámoslo así, de lenguaje C a ensamblador. Ustedes digamos que ahí estarían haciendo la función del compilador. Aquí pues el orden no necesariamente va a alterar el producto, o sea, perfectamente podríamos hacer la suma, qué sé yo, de h más 1 primero y luego a eso lo del valor en memoria, pero tiene sentido como aparece por acá, que lo primero entonces es traer el dato, en este caso del registro, del arreglo, partamos de que es el mismo arreglo que estamos viendo y que lo que tiene son palabras dobles. Entonces noten que ahí el offset es significativamente más grande, es 30 por 8, 240, entonces vamos a necesitar un offset, digamos así, grande en este caso. Y partiendo, como dice acá, que X10 tiene la dirección base en el arreglo A. Eso lo hacemos entonces, sí, para traer un valor a X9. Ese valor de X9 lo vamos a sumar con el valor de H, que está en X21, como en los ejemplos anteriores. Lo sumamos acá. Y a todo esto ahora le vamos a hacer una suma de un valor inmediato, que es nada más sumar con 1. Y vean que entonces el resultado, pues hay que volverlo a almacenar en esta dirección, que es en la de A30. ¿Se podría hacer de una manera un poco más elegante? Yo creo que no. Tal vez sí, solo con esas podría ser suficiente. Sí. Tal vez uno podría pensar es que este cálculo como tal tiene que hacerlo siempre. Si uno podría ahorrárselo, pero realmente no hay forma tal vez como de ahorrárselo en este caso. Por el formato como tal de la instrucción de load y de store. Sí. Ok. Ahora, bueno, si uno quisiera ver el formato, ahí el libro les enseña, ¿no? ¿Cuál sería el formato, digamos, desglosando esa instrucción con los valores correspondientes de acuerdo al tipo de instrucción? Pero ya les digo, esta parte tan a bajo nivel no nos interesa verlo. Me interesa más es que puedan ir entendiendo, digámoslo así, estas conversiones de C a ensamblador, o si tuviésemos también un código ensamblador, a qué tipo de rutina estaría representando eso a nivel de C. Las operaciones lógicas, bueno, ya las mencionamos por ahí. Y pues también las de corrimiento. Acá es muy importante resaltar, por si tal vez no lo tenían presente, que las operaciones, en este caso de AND, SORI y demás, se realizan bit a bit. O sea, si tomamos los dos datos que estén en los registros, lo que va a operar es bit a bit de cada uno de los datos de los registros. Entonces eso por ahí es importante. Y tal vez aquí nada más lo único, haciendo también ese tipo de traducción, ¿no? Tipo, tengo código en C y lo traduzco al lenguaje ensamblador, vamos a ver igual a qué corresponden esos símbolos, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver si por acá nos encontramos ya algún ejemplo. Bueno, aquí esto ya lo tenía marcado de hace días. Tal vez aquí lo interesante es ver esto, ¿no? O sea que en este caso los inmediatos le podemos indicar, ¿no? Cuál es el valor o qué tantos bits quiero correr, en este caso haciendo un shift lógico inmediato hacia la izquierda, estoy diciendo, hey, quiero que este valor
simplemente tenga un desplazamiento en 4 bits hacia la izquierda. ¿Qué pasa cuando yo tengo un dato y le hago un corrimiento a la izquierda? ¿Qué pasa con ese dato, con el valor de ese dato? ¿Qué tanto cambia? Si le hago un shift left, lo que le hago es dividirlo, no me equivoco. Eh, no, al revés. Puedo multiplicarlo. Multiplicarlo Correcto, es. correcto. En este caso lo que harías es multiplicarlo. Si haces un shift right, es dividir. Normalmente vas a ir dividiendo entre 2 o multiplicando por 2. Entonces noten que por ahí eso pues sí puede resultar muy práctico. Y esto evidentemente por la naturaleza de que estamos trabajando sobre una base 2, ¿no? Eh, eso puede ser muy, muy útil para implementar este tipo de cosas. La ventaja con el right, perdón, con el left es que no perdemos información. Cuando hacemos un shift right sí podemos perder información y es más o menos lo que, de hecho, el semestre pasado aquí ya tenía marcado en el libro. eh, y es cuando nosotros hacemos un corrimiento a la derecha. Entonces noten que, por ejemplo, si yo tengo aquí un 6 que está aquí representado eh, y yo le hago un shift a la derecha y puedo obtener bien, digámoslo así, el resultado, ¿no? O sea, de 6 paso entonces a 3, no pierdo información. Pero esto es particularmente porque este dato acá es un 0 y ese es el que yo estoy perdiendo. Entonces, no pasa nada. Y porque lo que estoy reemplazando aquí al frente es precisamente también por un 0. Pero noten en este caso, cuando son números impares como el 7, que por lo tanto va a terminar en 1, al yo hacer el shift, eh, pues es como quedarme con el cociente, pero el residuo lo estoy perdiendo. O sea, sí estoy dividiendo entre 2, que es 3, pero por ahí el cociente perdón, el residuo lo estoy perdiendo en este caso. Entonces, eso tal vez como una anécdota pequeña de que es una forma bastante práctica que nos puede servir precisamente para poder operar, en este caso, que no tenemos operaciones de multiplicación y de división como tal. ¿Qué es lo que por aquí, en esta parte, el libro menciona, ¿no? El shift lógico a la izquierda nos presenta un beneficio y es que es precisamente igual que multiplicar por 2 a la i. Eh, entonces eso por ahí es interesante. Hace la salvedad, ¿no? Es como que si estuviésemos en base 10 y yo haga corrimientos, como que estuviera multiplicando entonces por 10, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Si yo tengo un 10 y nada más lo corro a la izquierda, le pongo un 0, lo estoy multiplicando por 10. Pero eso porque lo estamos haciendo en base 10. En este caso, en base 2, es una multiplicación entonces por 2. Entonces, lo que dice aquí, por ejemplo, o sea, el caso anterior, que hace un shift por 4 a la izquierda, entonces básicamente multiplicando por 16. Eh, y si lo que teníamos tal vez es un valor ahí 9, entonces por eso dice 9 por 16, bueno, tengo 144. Entonces ya les digo, son formas por ahí interesantes que ustedes pueden utilizar y aprovechar para ese tipo de implementaciones. En este caso, lo que hablábamos, ¿no? O sea, las operaciones lógicas las va a ir ejecutando bit a bit. Entonces, sí, tenemos que tener muy presente, ¿no? ¿Qué es lo que cada registro tiene? El ejemplo acá no lo vamos a hacer tal vez todo. Veamos tal vez si esta parte que es la que resulta más interesante. Ya ustedes lo conocen muy bien. Pues obviamente aquí lo que va a hacer es un AND bit a bit. Noten que, por ejemplo, en este caso, el resultado me daría 0, que es lo que tengo aquí. Noten que todos estos primeros 8 bits lo que dan 0. Igual acá esto me daría 0, 0. En este caso sí puedes tener 1, 1, 0, 0, 0, 0, puesto que la AND ahí va a ser eso. Y bueno, ahí está el resultado que nosotros podemos obtener. Esto, y de hecho ese término si aparece acá en el libro, es muy común para hacer algo que se conocen como máscaras. O sea que si yo quiero únicamente enfocarme en alguna parte de los datos en particular, no importa el valor que tenga, entonces yo podría aplicar una máscara para poder ya sea quitar o resaltar o permitir solamente que ciertos datos se preserven de un dato previo. Eh, la OR funciona igual, o sea, estamos haciendo una OR de bit a bit de los valores que tenemos.
PETSOR, pues también lo tenemos presente. NOT como tal no existe, pero con los que tenemos ahí nosotros podríamos invertir los valores, que es una forma también de poder hacerlo. Y listo. Luego, ¿cuáles son otras que van a ser muy importantes? Y son precisamente estas instrucciones para hacer o para tomar decisiones. Y lo que les mencionaba de la tabla, lo veíamos que mencionaban un valor en específico de salto, o sea, al cual PC más ese valor se va a mover. Normalmente hacerlo, nosotros a pie va a ser algo complicado. Entonces, ¿qué es lo que normalmente vamos a tener? Es algún tipo de label, alguna instrucción, digamos, que ya vas a tener ese label asociado y que luego cuando se hace ahora sí la traducción del código ensamblador al binario, va a reemplazar, por así decirlo, esa posición. Sí. Y muy importante es que la mayoría de estas, o sea, o como nosotros podíamos ver este tipo de instrucciones, eh, básicamente es algo así, ¿no? O sea, lo que tenemos es similar a hacer como un tipo if y con un go to, o sea, con saltar a alguna posición. Se hace una revisión y si esa revisión o si esa condición se satisface, salte a la siguiente instrucción, que es la que voy a estarle indicando acá. ¿Qué pasa si el salto o si esa condición no se satisface? ¿Qué pasa con la ejecución? Pues simplemente se sigue ejecutando lo que de manera secuencial en el programa se tiene. O sea, la siguiente instrucción aquí en este punto es la que se seguiría ejecutando si esta condición como tal no se satisface. Entonces veamos tal vez algún caso. A ver, déjenme que esto no lo volví de previo para que lo podamos ver. ¿Ok? Muy bien, entonces nos dice lo siguiente, bueno, código F, G, H y J están en variables que corresponden de X19 a X23 en los registros. Y noten lo que estamos haciendo, estamos revisando dos valores I, J. Si esa condición se satisface, si es verdadera, entonces lo que yo voy a hacer es sumar lo que esté en G y H, y si no, lo que voy a hacer es restarlo. ¿Ok? Entonces noten que lo primero es determinar, bueno, necesito encontrar una relación de, que yo pueda utilizar para hacer el salto. Obviamente aquí yo podría utilizar el branch if equal, eso es totalmente intuitivo de utilizar, pero normalmente para hacer el código más eficiente, lo que nosotros hacemos más bien es probar lo contrario. Tal vez en algunos otros ejemplos que ustedes van a ir probando y viendo y en alguno que pueda seleccionar yo para la próxima clase que es el más relacionado, vamos a ver por qué es que resulta, digamos así, más eficiente hacer esta revisión opuesta. Entonces, más bien lo que vamos a estar revisando es que lo que está en X22 y X23 sea diferente. Si es diferente, es como que la condición no se satisface. O sea, si esto es verdadero, yo voy a tomar el salto. O sea, voy a saltar a la condición de else. O sea, voy a ir precisamente a hacer la resta puesto que no se satisface. Si esta condición no se cumple, entonces yo lo que voy a hacer es ejecutar la siguiente instrucción. ¿Cuál va a ser entonces la siguiente instrucción? Pues simplemente hacer la suma. Hacer la suma de X20 y X21 y guardarlo entonces en F, que está en X19, ¿no? Ahora, por ahí, y eso es como lo que resulta también un poco particular acá, nosotros necesitamos de alguna forma garantizar en el orden lógico del programa que yo solamente me vaya por uno de los caminos, y no que me vaya por uno de los caminos y luego pase otra vez, o pase sí o sí por el otro camino, eh, aun cuando la condición no se cumplía. Entonces, por eso es aquí lo que dice, bueno, vamos a hacer como un tipo de salto sin realmente hacer ningún tipo de condicional que nos permita salir del programa. Y es revisar que X0 es igual a X0. Y esto sí, porque ya sabemos que aquí únicamente tenemos 0. Entonces es una condición que se va a cumplir y que yo siempre entonces voy a saltar hacia algún label de salida que digamos ya va a terminar el código. Sin embargo, yo tengo que establecer evidentemente cuál es la condición de else. Noten que en este caso, entonces yo lo que defino es, por así decirlo, una etiqueta. Esa etiqueta en su momento se va a reemplazar entonces por un valor como tal. En este caso, por ejemplo, pensando que es una memoria, un programa de 32 bits, una memoria de 32 bits, direccionable por byte, tendríamos que ver cuántas instrucciones son las que hay de por medio
como para contar y hacer este cálculo y ver ese ELSA que representa. Evidentemente hacer ese cálculo es tedioso y más si yo estoy metiendo más código de por medio, entonces tener una etiqueta que después se convierta, por así decirlo, a la dirección que está apuntando acá a esta instrucción de delta es muchísimo más conveniente. Entonces noten que evidentemente esta instrucción no la vamos a saltar si más bien i es igual a j, porque yo entonces voy a ejecutar esa instrucción y voy a hacer este salto a salida. O sea, me brinco esa instrucción. No la voy a ejecutar y más bien de acá paso a la salida y omito la ejecución. Ahora, más bien, si esta condición se satisface, noten que yo no paso por esta suma, no paso por esta instrucción de branch and equal, sino que salto directamente a este punto. Y hago entonces la resta. Los valores de x20 y x21 lo guardo en x19 y llego, digamos, como que al punto de salida. ¿Ok? Si lo tuviésemos que ver, digamos, de alguna manera, media diagrama de flujo, yo hago el branch not equal. Si la condición se toma, por así decirlo, yo hago el add. Y evidentemente yo voy a llegar al exit. En el caso de que no, pues hago el SOP y igual voy a llegar al punto del exit. Pero vean que evidentemente yo tengo, a ver, a nivel de código esto va secuencial, entonces yo tengo que encontrar una forma de garantizarme de que yo puedo ir por este camino, puedo irme por acá sin necesidad de pasar por la suma, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces por ahí eso es una forma, digamos, relativamente sencilla de verlo. Ah, aquí estaba el diagrama, lo olvidaba. En el que se cumplen o se recorren ambos caminos, o uno de los dos caminos, pero no ambos a la vez, pero ambos siempre van a llegar entonces a la salida. Y ahí pues nos vamos a valer precisamente de este tipo de etiquetas para poder hacer estos saltos sin necesidad de nosotros mismos indicar cuál es esa dirección de salto que es relativa al PC. ¿Preguntas a este punto? ¿Con este ejemplo? No, profe. Ahora, un caso donde obviamente esto va a ser muchísimo más útil de ver con los saltos y demás, if and else obviamente es útil, pero uno, donde tal vez más lo vamos a ver es con lazos, o sea, con while loops, con for loops. Entonces podríamos ver, digamos, este caso donde lo que estamos haciendo es revisando una condición, mientras esa condición se satisfaga, entonces lo que yo estoy haciendo simplemente es incrementar. Básicamente estoy recorriendo un arreglo y revisando dentro del arreglo cuál de las entradas del arreglo corresponde a un valor igual a K. Y si no, únicamente lo que estoy haciendo es iterando, y noten que lo que estoy aumentando es simplemente el valor de I para poder seguir recorriendo el arreglo. Entonces, eso es básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces aquí nos dicen, bueno, asuma que tiene I y K almacenados en X22 y X24. Y que la base del arreglo safe está en X25. Entonces, bueno, ¿cuál sería una traducción, por así decirlo, un ensamblador de este código? ¿Ok? Truco acá, que es el truco que por ahí están utilizando. Tal vez veámoslo por acá. Bueno, aquí lo que dice obviamente, el primer paso es cargar lo que esté en save E, o sea, lo que esté en el arreglo, como registro temporal. Antes de hacerlo, nosotros necesitamos la dirección, o sea, necesitamos esta dirección para poder traer ese dato. Y ese dato lo vamos a calcular con respecto también a I, o sea, la base con respecto a lo que tenemos en I. Y por lo tanto tenemos que multiplicar este factor I por 8. ¿Por qué por 8? Estamos partiendo igual, tal vez es un arreglo de double words y que entonces como la memoria es direccionable por byte, tenemos que tener este factor de multiplicación de 8. Y aquí lo que nos dicen, vea, afortunadamente, como con shift left podemos hacer, haciendo un shift left de 3 bytes, de 3 bits, perdón, podemos hacer una multiplicación por 8. Entonces no tengo necesidad, o sea, no necesito realmente la multiplicación, sino que puedo hacer ese cálculo, porque vean que es, y yo no sé cuánto es y va a ir cambiando. Entonces, cada vez que cambia I, yo tengo que recalcular la dirección, y pues la ventaja, sin saber cuánto es el valor de I, es que si yo le hago un shift de ese valor a la izquierda por 3, lo voy a estar multiplicando siempre por 8. Y por lo tanto voy a tener entonces por ahí el cálculo apropiado. Permítanme volver acá,
para hacer las nuevas líneas de lo que vayamos a escribir ahorita. Entonces, vamos a empezar por una etiqueta, que esta etiqueta lo que va a hacer entonces es tomar el valor de X22, recuerden que en X22 lo que tenemos es el valor de Y, y lo va a multiplicar por 3. Realmente eso es al final lo que estamos haciendo. Y lo va a estar guardando entonces en X10. Ahora, ya con este valor de X10, yo podría, ahora sí, calcular la dirección básicamente y traer el dato de este arreglo. ¿Cómo lo haría? O sea, obviamente tengo que tomar el valor base, lo sumo, en este caso, con lo que yo ya tengo acá. Recuerden que eso al final es un factor, digámoslo así, de multiplicación que me está dando. Y utilizo únicamente lo que está en X10 como mi dirección a la que está apuntando el valor Y del arreglo safe para poder traer ese dato X9. Entonces noten que necesito multiplicar Y por el valor, este factor, ¿no? ¿Qué tal si fuesen un arreglo de solo palabras, o sea, de solo datos de 32 bits? Bueno, este factor no tendría que ser 8, sino que tendría que ser 4, y por lo tanto aquí yo nada más tendría que hacer un corrimiento por 2, por ejemplo. Pero ese nada más es el caso de que fuesen datos de 32 bits los que estoy almacenando, ¿no? Muy bien. Esto nada más, entonces, es para poder entonces calcular cuánto es la dirección. Tengo la base, tengo este otro valor. Noten que en este caso yo no podría hacer algo como esto. O sea, no podría tener aquí en el load algo que más bien tenga esto para indicarle la dirección, puesto que es algo que por definición de la arquitectura no lo soporta. O sea, podría ser un registro que me represente mi registro base de la dirección del arreglo, pero un valor inmediato. Ahora, yo no tengo este valor inmediato, yo tengo que estarlo calculando siempre. Entonces, lo que tengo que hacer es sumarlos, y una vez que los tengo sumados, pues sí, aquí ya podría hacerlo de esta manera. Yo sé que el valor inmediato dije 0, o sea, no tengo ningún offset porque ya todo el cálculo de la dirección la tengo en X10. ¿Ok? Vean que todas esas tres son únicamente para poder traer el dato. Ya una vez que tengo el dato, ahora sí, voy a revisar la condición. Voy a revisar si lo que está en X9, que es el dato que traje del arreglo, es igual a X24. Y en este caso recuerden que X24 tiene almacenado el valor de K, que es contra lo que estoy revisando. Vean que acá no está revisando si son iguales, está revisando de igual manera si no lo son. Puesto que vean que aquí lo que va a seguir haciendo más bien o va a seguir operando siempre y cuando, puesto que es un while loop, va a estar operando siempre y cuando se satisfaga la condición. En el momento que la condición no se satisface, hay que salir del lazo. Punto. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, precisamente, él va a la salida, que es esta etiqueta, si no se satisface la condición que estábamos revisando. ¿Qué pasa si más bien sí? Entonces yo no tengo que saltar, sino que lo que voy a hacer es incrementar el valor de X22. Recuerden que X22 lo que tiene es el valor de Y. Entonces este factor de Y que yo ya tenía acá lo estoy incrementando en 1. Noten que esta no es, o no estamos partiendo que por ejemplo la ALU tenga soporte una instrucción de incremento por 1 y que por lo tanto tengamos una instrucción que nos permita hacer incremento por 1. No, tengo que hacer la suma como tal. Una vez que yo hago la suma, vean que yo tengo que hacer, digamos, un salto, en este caso es incondicional, realmente no estoy haciendo ninguna revisión. 0 siempre va a ser igual a 0. Y lo que estoy haciendo entonces es saltando de regreso a la primera instrucción. Y ahora X22 cambió, o sea, ya tiene un nuevo valor, que ahora igual tengo que multiplicar, va a ser una nueva dirección, debo ir a traer el dato, debo compararlo. Si el dato el dato del registro sigue siendo igual acá, entonces igual, y sigo incrementando, vuelvo a saltar y ahí continúo. Únicamente, vean que entonces yo no vuelvo a incrementar el valor de Y cuando sí se satisface la condición y ahí sí salto directamente entonces a la salida. ¿Ok? No sé si hay preguntas por ahí.
con este ejemplo. Vean que aquí ya se vuelve un poquito más interesante la cosa, ¿no? Ok. Hay otras estructuras, case switch statements, que también eh, se podrían tener bajo esa noción. No los vamos a estar, digamos, viendo con tantísimo detalle por acá. Y tampoco tal vez vamos a ver cosas muy complejas, digamos, así como funciones súper locas o súper raras. Acá, aunque se ve como intimidante, nada más es para definir que es un double word, que es un long int, pero ven que la función es de la misma que hace un rato estuvimos viendo, ¿no? Entonces tampoco es que sea eh, súper complicado. Cosas que se pueden volver más interesantes tienen que ver con esto, con recursividad. Tal vez no vamos a entrar mucho en ello tampoco. O sea, no vamos a ver tal vez ejemplos que implementen recursividad. El semestre pasado les dejé como una tarea al respecto, pero al final realmente nadie lo logró hacer realmente recursivo. Aun cuando aquí habían ejemplos y nadie vio el libro. Así que secreto, revisen el libro si yo les digo que lo revisen. Porque precisamente para hacer la parte de recursividad, ya ahí sí necesitamos, por ejemplo, utilizar Jump and Link Register y cosas así, donde podamos preservar eh, la dirección de retorno, pero donde también hay que ya manejar una noción de una pila, ¿no? Una pila donde yo voy almacenando cuáles son las direcciones a las que tengo que retornar. Y cada vez que yo hago una invocación iterativa a la misma función, yo tengo que guardar la dirección de retorno, pero cuando lo vuelvo a llamar, tengo que reemplazar también esa dirección e ir llenando esa pila para luego irme devolviendo, aun cuando esa devolución sea casi que al mismo punto, pero esa es la forma ordenada digamos, de hacerlo a nivel de recursividad. Si les parece bien, revisen este, o sea, ahí se los voy a dejar para que lo revisen este ejemplo y lo podemos ver rápidamente la clase siguiente, más que todo como para que vean cómo se hace. Los ejemplos que me van a interesar más, que puedan resolver, que van a ser del final del libro, tengo que revisar cuáles para sugerírselos. Tan pronto termine la clase lo hago y también subo digámoslo así, la parte del libro con los ejercicios para que también todos lo tengan. Será más de los casos que estábamos viendo ahorita, ¿no? Operaciones aritmético-lógicas y lazos sencillos con tipo while, for loops y condicionales. Sin embargo, evidentemente, recursividad es algo súper esencial, súper necesario, eh, pero que complica obviamente la forma en la que eso a nivel de la programación se puede llevar a cabo. Entonces ahí esas, como les digo, se las dejo para que le echen un vistazo y si tuviesen preguntas las resolvemos la próxima clase. Eso también se lo voy a escribir por ahí para que lo tengan presente. Este, por ejemplo, es otro caso con recursividad. Podemos ver. Obviamente hay más información que podríamos cubrir. Tiene que ver, por ejemplo, con la representación con este tipo de estándar que se conoce como ASCII, que es para representar los códigos o digamos, códigos alfanuméricos y que cada ASCII tiene un valor que normalmente podemos fácilmente representar con pocos bits. Y eso es algo también bastante común, pero como les digo, no va a ser el caso de que tal vez ahondemos en ello. Ok, preguntas hasta este punto. Como les digo, hacia final de capítulo. Y hay cosas también un poco más, ahorita que lo vi aquí rápido, que no vamos a entrar. Por ejemplo, ¿qué pasa si estoy haciendo un salto a algo que está muchísimo más lejos de lo que yo pudiese recorrer, lo cual es poco probable? Entonces hay cosas que también por ahí se podrían hacer. Pero bueno, ya les digo, eso no va a ser crítico en este momento, tal vez para que lo veamos. Permítanme tal vez nomás llegar a capítulo. Vamos a ver. No, aquí estos son otros ejemplos. Array versus punteros, cómo se ve todo eso. Y les digo, esas son cosillas un poco más avanzadas. Me encantaría podernos detener mucho ahí, pero digamos que eso es
algo que ya más bien debieron haber hecho curso anterior. Esto es más como un repaso y más que todo por lo que estamos viéndolo desde la perspectiva de RISC-V, que hay cosillas por ahí diferentes. A ver, permítanme saltar más fácil así, saltar para adelante. Entonces, por ejemplo, hay varios ejemplos sencillos, por ejemplo, aquí de un lazo. Entonces, considerar ciertas cosas, ciertos valores inicializados, que ustedes digan cuál es el valor final una vez que se termina de operar. Entonces, ya les digo, voy a marcar, voy a indicarles cuáles son algunos ejercicios que quiero que hagan, eh, que tienen que ver precisamente con revisar código como tal, determinar cuál es el resultado, algún valor, o igual, cosas sencillas, es tal vez algo que está en medio, pero no, ejercicios sencillos como lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? Tengo algo a nivel de C, y bueno, ¿cómo se vería el código correspondiente a nivel de ensamblador? Muy bien. Si no hay preguntas, eso es más o menos lo que tenía para hoy. Como les digo, es más un tipo de repaso de esto, programación a nivel de ensamblador. Ustedes ya debieron de haberla conocido. Esperaría que con cierta profundidad. Eso es más un repaso, más que todo por lo que RISC-V es ligeramente diferente de MIPS. ¿Qué me va a importar? Es que presten atención precisamente a este tipo de estructuras, cómo se puede escribir a nivel de código, y que puedan hacer estos tipos de ejercicios y que a nivel de examen puedan estar listos para hacer algo así, ¿no? Recibir un código tipo C y poder escribir un ensamblador o tener algún ensamblador y reconstruirlo a nivel de C, o a partir de la rutina de ensamblador y ciertos valores determinar, ¿no? Valores iniciales, cuál es el valor final, por ejemplo, de algún dato. Entonces, los ejercicios que les voy a recomendar van a estar orientados sobre esa línea de este capítulo número 2. ¿Preguntas? De igual manera, algunos de los ejercicios los vamos a resolver al inicio de la clase. Yo los voy a traer ya resueltos para hacerlo más rápido. El resto les quedarán a ustedes. Y si hay alguno, al igual que el de los otros que he asignado, que en particular quieran que podamos ver, me lo avisan con tiempo y así lo hacemos. Fuera de esto, lo otro que es importante que ya vayan revisando es, tal vez voy a volver a compartirles, es el capítulo número 6 de precisamente Patterson y Genesis, de este mismo libro que estamos, de este libro, o sea, ya ustedes saben cuál es, el Computer Organization and Design, perdón, capítulo 5, que es el que ya nos va a introducir a toda la parte de jerarquía de memoria. También, en honor a la verdad, y quienes tal vez llevaron el curso anterior con Kelvin en Alajuela se van a aburrir un poco porque yo sé que sí lo cubrieron en el curso de diseño de sistemas digitales. Yo estoy atrás del rastro de cuál es el programa real que se debería estar dando en digitales, porque creo que lo que se ha estado dando en los últimos años omite esta parte y realmente debería estar ahí, y de alguna forma también entonces se ha, digamos, colado, se ha traído al curso de arquitectura. En este más bien deberíamos ver algunos temas avanzados en la parte de jerarquía de memoria, en la parte de memoria caché. Pero yo estoy completamente seguro que por lo menos aquí en Cartago y quizás en San Carlos no lo están viendo. Kelvin lo hizo, tal vez por lo que les decía, siguió más un conjunto de presentaciones que se dieron hace ya un buen tiempo y que sí consideraban en el programa precisamente que estos temas se tenían que dar. Entonces nosotros no nos iremos a los temas más avanzados, en algún momento llegaremos a mencionar algunos de esos temas más avanzados, pero tendremos que quedarnos con, digamos, la parte más básica. Y por lo tanto, capítulo 5 de Patterson y Genesis va a ser la recomendación para que también entonces empiecen a revisarlo. Yo diría básicamente todo el capítulo va a ser importante, así que es necesario que sí lo puedan repasar todo. No nos detendremos mucho, tal vez en esta parte, en la parte de memoria, perdón, de tecnología de memoria. Yo parto de que igual de esos cursos previos, por ejemplo, en elementos activos tuvieron que conocer cómo se ve una celda de memoria, DRAM, SRAM. Entonces ya es algo que ustedes deberían conocer y con lo que deberían partir. Tal vez lo veremos muy rápido porque no es el interés quedarnos en la parte de memoria,
sino en ver más bien cómo la memoria se organiza en diferentes niveles, cuáles son los compromisos, y todo esto de la parte por lo menos de la primera parte, que es la de caché y controlador de caché, ya nos va a dar las bases para el primer proyecto que ustedes van a realizar. Entonces, sí, capítulo 5, Patterson y Genesis, Computer Organization and Design, para que lo puedan empezar a revisar. ¿Ok? ¿Preguntas? Muy bien, si no las hay, entonces eso sería todo por hoy.